Si estos muchachos se quedaron con la idea de que ya mismo van a jugar Grandes Ligas, están equivocados. Yo me fui del equipo de Cuba en el año 91. El camino es largo, duro y el camino es difícil, pero es el camino de la libertad. Las Cubas no son solo de peloteros. Los cubanos están atravesando la cepa, países por países. Los miles de balseros que han muerto en el estrecho de la Florida. Eso es un indicio de que algo está mal. Yo creo que lo principal que está mal en Cuba es el gobierno. Y las protestas del día 11 de julio corroboraron todo. El pueblo que está cansado, el pueblo quiere un cambio. Hola para el público ADN, hoy vamos a estar conversando con el ex pelotero cubano Remy Arocha. Vamos a tocar el tema de los 12 peloteros fugados durante el Mundial Sub-23 en México. Vamos a hablar sobre su carrera, vamos a hablar sobre lo que piensa del béisbol cubano y vamos a hablar de lo que piensa sobre el futuro de los jóvenes peloteros cubanos, tanto en Cuba como los que pretenden llegar a las Grandes Ligas. Y yo creo que es usted el iniciador, vamos a decirlo así, con mucho orgullo, de la fuga de peloteros en el béisbol cubano, y yo quisiera que usted me dijera cuál es su opinión al respecto y si hay algo que pudiera hacer el gobierno cubano para detener esa fuga, si es posible, porque para ellos toda justificación, por supuesto, que es los Estados Unidos y demás. Bueno, realmente la historia la conoce todo el mundo y no es una cosa nueva. Las fugas de peloteros están viniendo desde el año 91, en el cual yo fui el primero de los peloteros que se fue. Ya son muchos los peloteros que se han ido. Yo creo que eso no lo para nadie, el gobierno no va a poder parar eso. ¿Por qué? Porque especialmente ahora el pueblo ha abierto los ojos. Ya no solo se van los peloteros, ya se quiere ir el pueblo de Cuba entero. Todo el mundo quiere salir de la isla. O sea, yo no creo que eso, la fuga de peloteros, que eso, ni de peloteros ni de otros deportes, porque no es solo en deporte, no es solo en béisbol. Ahora mismo, bueno, sucedió esto en México, que puso récord de cantidad de peloteros que se fueron. Pero en realidad, eso no lo para nadie. Para Arocha hay un montón de cosas, pero para Arocha, ¿cuáles son las cosas que está haciendo mal la Federación Cubana de Béisbol, por la que también incentiva el deseo de muchos de los jóvenes a irse de la pelota cubana? ¿Cuáles son las cosas que debe mejorar la Federación Cubana de Béisbol? ¿Qué está haciendo mal? ¿Qué está haciendo mal? ¿Qué es para Arocha lo peor que está haciendo? En Cuba todo está mal, en Cuba todo está mal. No es el béisbol, en Cuba en general está mal. Cuba está muy mal, pero el gobierno, el Partido Comunista y los que tienen el poder no se han querido dar cuenta de que todo está mal. En algún momento de la historia todo funcionó, todo tenía un motivo, todos soñábamos con un futuro, pero ya el pueblo se dio cuenta que el futuro no ha llegado ni va a llegar nunca. Todo es la culpa del embargo, la culpa de los americanos y la culpa de los Estados Unidos. En realidad yo no creo que es así. Yo creo que si por algún motivo tú no puedes comercializar con los Estados Unidos, tú tienes el mundo entero para comercializar. Pues entonces comercia con el mundo entero, pero no es una justificación. El bloqueo. Yo creo que lo principal que está mal en Cuba es el gobierno, definitivamente. Sí, es una cosa de sistema, no de federación de béisbol, no de federación de atletismo, sino una cosa de sistema. Arocha, desde tu experiencia, ¿qué le pasa a un atleta por la cabeza a la hora de tomar esa decisión de fugarse? ¿Qué es lo que tú pensaste y crees que puedan pensar los jóvenes que toman esa decisión? Bueno, yo voy a hablar en mi caso porque yo fui quien lo sentí. Yo me fui del equipo de Cuba en el año 91 y yo me fui conscientemente de que mi carrera como deportista o como pelotero ya había terminado. Porque yo no me quedé pensando en que yo iba a jugar béisbol en los Estados Unidos. Yo quería ser libre y yo decidí irme. Yo tenía 27 años en ese momento y yo pensé que
que la carrera de béisbol, porque a mí nadie me dijo, ven, quédate, haz esto para que juegues béisbol. Yo me entero de que puedo tal vez hacer las pruebas para poder jugar después que ya estoy aquí, después del tiempo de estar aquí, pero no realmente fue para jugar béisbol. En el caso de estos muchachos, viendo la experiencia de lo que ha sucedido durante todos los años, tal vez tengan esa idea, se quieren quedar a jugar béisbol. Entonces, ¿Qué usted le diría a esos jóvenes que tienen muchísimo talento, pero que también sabe por su experiencia que jugar en el béisbol cubano no te garantiza llegar tampoco con buenas, digamos, actitudes a las grandes ligas, porque es bastante difícil? Usted lo había dicho en una entrevista hace poco o sea, hay que pulirla bastante para llegar para acceder a las grandes ligas. No, ¿Cuál es su consejo? definitivamente, si estos muchachos se quedaron con la idea de que ya mismo van a jugar grandes ligas, están equivocados. El camino es largo, el camino es duro y el camino es difícil. Pero el mejor que el camino que tienen ellos en este momento es el camino de la libertad. Ellos son libres y ellos pueden ejercer cualquier otro tipo de trabajo y con dignidad, y pueden vivir muy bien en los Estados Unidos. Ahora cuénteme un poco sobre cómo fue su experiencia, quedarse, empezar de cero, pasar por las grandes ligas, dejar un legado allí, y qué está haciendo actualmente Arocho. Bueno, desde el primer momento que yo me quedé, como te dije, yo quería ser libre. Después, mi gran amigo Manuel Hurtado, un ex lanzador de los Industriales de los equipos Cuba, que fue una estrella en el béisbol cubano, me hizo la pregunta y me dijo, si tú te acabas de quedar del equipo Cuba, entonces quiere decirte que tú estás entre los primeros pitchers que hay en Cuba. Tal vez podemos ponernos a entrenar y ver cómo nos insertamos en el béisbol americano. Y eso fue lo que hicimos con la ayuda de él. Empezaron a ver los scouts y entonces empecé a tratar. Pero bueno, el camino fue largo y fue duro. Pero al final llegué. Desgraciadamente mi brazo, no es que venía malo de Cuba, mi brazo estaba muy bien y pude jugar hasta el año 2000. O sea, jugué 4 años en Grandes Ligas y el resto jugué en ligas menores, y incluyendo las ligas del Caribe, en México, en Venezuela, en Puerto Rico. Muy satisfecho con mi carrera deportiva, que hasta el punto, bueno, cuando ya tuve que retirarme, porque a todos los atletas llega el momento de retiro. Pero después que pasó el retiro, hice mi escuela de béisbol y tuvo un gran éxito, ya que llegué a tener casi 100 niños en la escuela de béisbol, niños que empezaban a jugar de cero, verlos progresar, niños que fueron a high school después, niños que fueron a universidad después, y eso fue una satisfacción para mí. Aquella escuela de béisbol llegó un momento, como todo negocio en los Estados Unidos, hubo que cerrarlo porque definitivamente no estaba funcionando, y seguí trabajando. Trabajé en otras cosas, al igual que hoy trabajo en otras cosas, y soy un hombre feliz y disfruto mucho de la libertad de este país. Eso para Arocho es bastante importante, bastante activo en redes sociales, y sus conjeturas y sus análisis van mucho más allá del deporte. ¿Tiene un mensaje final para el pueblo cubano, para el pueblo aficionado a la pelota? Ese pueblo cubano necesita libertad. Ese es el comienzo de todo. Necesita libertad. Y después que sean libres, van a tener un buen béisbol nuevamente, como siempre lo tuvieron en las décadas de los 70, de los 80 y de los 90. Definitivamente, mientras que no haya béisbol profesional en Cuba, el béisbol va a seguir al mismo nivel que está hoy. Se necesita actualizarse en el béisbol. Los coaches, los entrenadores, los directivos del béisbol necesitan abrir un poco su mentalidad hacia el béisbol profesional y dejar entrar un poco de béisbol profesional. Pero eso no se va a lograr hasta que Cuba no sea libre. Mientras Cuba está con ese sistema, no van a dejar entrar nadie para que le dé clases ni dé seminarios a los entrenadores cubanos sobre el béisbol de Grandes Ligas. Lo primero que no hacen es dejar ver juegos de Grandes Ligas,
porque solamente los peloteros viendo un juego en televisión en Grandes Ligas pueden aprender mucho, y eso no lo hacen en Cuba, no dejan ver el juego de Grandes Ligas. Entonces, definitivamente, mientras que Cuba no sea libre, no tendremos mejorías ni políticas ni económicas, ni en el deporte. Y continuarán las fugas también. Definitivamente, las fugas continuarán, y las fugas no son solo de peloteros. Los cubanos están atravesando la cepa, los cubanos están atravesando países por países, no por gusto, arriesgan su vida para salir de Cuba. Los miles de balseros que han muerto en el estrecho de la Florida, eso es un indicio de que algo está mal, Y las protestas del día 11 de julio corroboraron todo. El pueblo está cansado, el pueblo quiere un cambio, el pueblo quiere ser libre, quiere tomar determinaciones propias. Esos 12 peloteros que también se fueron, creo que dejaron ese mismo mensaje de que están cansados y de que quieren cambio. Así mismo. El cambio tiene que llegar definitivamente. Aunque ellos no quieran, ellos están aferrados al poder. Y es lógico, todo el que tiene el poder en la mano no lo quiere soltar. Cualquier persona con poder se siente fuerte. Y ellos se sienten así, con poder. Han tenido poder durante 62 años, por la maquinaria represiva que tienen. Pero en realidad el pueblo de Cuba necesita un cambio ya, porque el pueblo de Cuba está teniendo hambre, el pueblo de Cuba está pasando miseria, y no es por culpa de los americanos, es por culpa de una economía que no funciona, nunca ha funcionado. Mi mensaje para los peloteros en Cuba y para el pueblo de Cuba en general es el mismo. Tengan mucha fe. Yo sé que con la fe no se come, pero ni con la fe se vive en libertad, pero algún día tiene que llegar, definitivamente tiene que llegar, y esos peloteros que están saliendo hoy de Cuba, esos peloteros que están, los nuevos talentos cubanos, necesitan ser libres para probarse en el mejor béisbol del mundo.